de la zona, y eso motiva a uno, ¿verdad? Como yo cuando joven me motivaba que yo no solamente era yo, sino que había una comunidad de jóvenes que se encontraban adorando al Señor, lo más lindo, adorando al Señor, gloria a Dios, ¿bien? Y siempre el Espíritu Santo se manifestaba en medio de la juventud, y era bonito ver a los jóvenes llorando de alegría, de sentir la presencia del Espíritu Santo, y pues para allá vamos, ¿bien? Así que también los caballeros están invitados para ir para allá y acordarnos, ¿verdad? En aquellos momentos, en aquellos antiguos momentos ancestrales, ¿saben? Gloria al Señor, ¿bien? Cuando participamos también en esas actividades. Así que los invito. Traigan invitados nuevamente, como dice el hermano Juan Miranda, que es de suma importancia. Bien, invitar a nuestras amistades para esos lugares así. Pueden ver que el Señor nos ama. Gloria al Señor. Él siempre tiene algo especial para nosotros. Bien, no voy a entrar mucho en detalle. Verdaderamente voy a ser breve. Gloria al Señor. Pero sí tengo la intención de que usted pueda salir de aquí entendido del mensaje que el Señor me dio a mí para ustedes. Gloria al Señor. Bien. Y la palabra se encuentra en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el último capítulo. Capítulo 22. Versículo 17. Y vamos a tomar una pequeña parte del versículo 20 también. Dice, versículo 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No tiene ningún precio, hermano, gratuitamente. Y en el versículo 20 dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor Dios mío, porque estoy aquí en tu misericordia, Señor, y en tu infinito amor, Padre Santo. Gracias, Señor, por el mensaje que tú me has traído, Señor. Gracias por esta inquietud, Señor, que tú has plasmado en mi corazón, Señor. Te pido que tú me ayudes, Señor, para transmitirlo de la manera más clara, Señor. Y que podamos aprender y que podamos profundizar en tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Bueno, bien interesante esta porción de la Biblia, pequeño, corto, bien, que dice, y el Espíritu y la esposa. En otras versiones, como la versión Pechita, dice, y el Espíritu y la novia. Dicen, ven. Dicen, ven. Hoy en día, personalmente, he tenido una pequeña inquietud. Cuando yo miro alrededor, miro más allá, y veo que muchos hermanos en el Señor, cuando se toma este tema de lo que es el Apocalipsis, se ve un panorama gris, rojo y oscuro. Mucha calamidad, mucha tribulación, ¿verdad que sí, hermano? Y muchos de nuestros hermanos en el Señor no les gustan hablar ni escuchar tan siquiera lo que es el Apocalipsis, porque es un libro de juicio, donde está el fin del mundo, donde se registra el fin del mundo. Y cuando se habla acerca del fin del mundo, como que es un tema un poco inquietante. Bien, pero la verdad es que el libro de Apocalipsis, al igual que los 4 evangelios sinópticos, es el 5º evangelio del Nuevo Testamento. Y la palabra evangelio significa buenas nuevas. Bien. Si hablamos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, finaliza la mayoría con la gran comisión, gloria a Dios, ¿verdad que sí? Con una esperanza de que Cristo viene y de predicar el evangelio a toda criatura. O sea, predicar las buenas nuevas. Pero, ¿las buenas nuevas de qué? De que tenemos una oportunidad de obtener una vida eterna. ¿Bien? Asimismo, pues también el Apocalipsis, a pesar de que es un libro un poco, ¿verdad?, chocante por su género literario, porque el género literario es apocalíptico, es un género literario. ¿Bien? Apocalipsis tiene unas palabras, tiene unas ilustraciones literales en las cuales te puede presentar
diferentes códigos, por decirlo de esa manera. Bien, pero no deja de ser un evangelio, una buena nueva. Pero qué bueno hay en el libro de Apocalipsis, hermano. Qué bueno lo que hay detrás de tanto juicio, detrás de tanta guerra, detrás de tanta calamidad. ¿Por qué se le denomina también el quinto evangelio? Gloria al Señor. Y es que en el evangelio, en el libro de Apocalipsis, perdóneme, se ve encerrado, se puede ilustrar el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo, para su nación y para su gente. Bien, o sea que en otras palabras, el Apocalipsis encierra las promesas cumplidas de parte de Dios para sus redimidos y su nación. Gloria al Señor. Ahí se encierra entonces las buenas nuevas. Pero, también aparte de eso, en el versículo 17 que yo acabo de mencionar, dice, y el que oye, diga, ven. O sea que aquí hay tres personas. El Espíritu, la esposa, la novia, que es ¿quién? La iglesia. Y el que oye. ¿Quién es el que oye? Pues mira, el que oye, en otra versión, dice el que escucha. Y escuchar es sinónimo de analizar atentamente. O sea que el que analiza atentamente la palabra de Dios y la entiende, también que diga ven, ven Señor Jesús. Hoy en día, muchos cristianos, muchos hermanos en la fe, no tienen esa frase en su palabra, en su boca. No la tienen. Porque de alguna manera todavía aún se encuentran aferrados a lo que este mundo le proporciona. Tal vez el dinero, a lo mejor la comodidad, a lo mejor la familia, etcétera, etcétera. Estamos encerrados todavía, estamos aún aferrados a lo que el mundo nos puede dar. Y no podemos ver todavía con claridad lo que el Señor nos da gratuitamente, que se llama la vida eterna. Gloria a Dios. Dice, analizar atentamente y con entendimiento, o sea, el que preste atención y entiende también, diga ven. El libro de Apocalipsis es uno que muchos quieren pasar por alto y no quieren escuchar. Amén. La realidad es que Apocalipsis es el quinto evangelio del cumplimiento de las promesas para sus elegidos y su nación. Amén. Gloria a Dios. Pero para entender este cumplimiento de las promesas, tenemos que ir entonces a cuál es la promesa que Dios va a cumplir. Acompáñame a Génesis capítulo 12. Acompáñame por allí por Génesis capítulo 12. Para poder entender entonces de qué promesa es lo que estamos hablando, o cuál es el cumplimiento de la promesa que Dios cumple dentro de este libro de Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 3, dice, voy a leer desde el versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas, escuche bien, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Allí Dios le hizo una promesa a Abraham. Le dijo que de él y de su simiente iban a ser una nación, la nación de Dios, la nación de Israel. Y que también todas las familias, todas las naciones, los gentiles en este caso, también iban a ser bendecidos por medio de él y su simiente. En Gálatas podemos entender un poco mejor lo que quiere decir esta promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Dice, disculpen hermano, a mí me gusta mucho mencionar y leer la Biblia. Como dije anteriormente, me encanta que la Biblia sea quien hable por ella misma. Dice, Gálatas
capítulo 3, versículo 7. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea que en otras palabras, ya Dios sabiéndolo todo, le dijo a Abraham que él iba a hacer la bendición para todas las naciones por medio de la fe. Y aquí esta palabra es bien importante, la fe. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gloria a Dios. Dice, gloria a Dios. Muy bien, la fe, esa es la palabra clave en la cual nosotros somos bendecidos porque podemos creer que existe un Cristo. Bien, y la fe está encerrada o está recostada, descansando en la muerte de Cristo, creyendo que Él es el Hijo de Dios. Es ahí donde nosotros podemos ser bendecidos. ¿Por qué? Porque el que, gloria a Dios, el que cree por la fe es contado por justicia. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. También podemos ver que Dios escogió un pueblo, una nación de antemano. Y fue desarrollado por medio de los hebreos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir un momento a Marcos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Marcos 16. Marcos 16. Ok. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Repito. Dios escogió un hombre llamado Abraham. Dios se presentó a Abraham y le dijo que de él iba a salir una nación. Y que también las familias de todas las naciones de los gentiles iban a ser bendecidas por medio de su simiente. O sea, en otras palabras, todo aquel que como hizo Abraham, que creyó a Dios, y todo aquel que crea que Jesús es el Señor, todo aquel que crea que Jesús murió por la humanidad, todo aquel que crea que Jesús fue enviado por parte de Dios para salvación, es parte de la promesa, de esa promesa en la cual va a ser cumplida en el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Pero que también para que esa promesa pueda ser realizada, tiene que haber una acción en la cual Jesús nos dejó por medio de la gran comisión. En Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que en otras palabras, la fe viene por el oír, pero es de la palabra de Dios. Toda aquella persona que escucha la palabra de Dios, ese evangelio, esa buena nueva de que Jesús murió por nosotros y crea, entra dentro de la promesa de Dios, entra dentro de la protección de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien. Pero es bien interesante que este versículo dice que el que creyere y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere fuera bautizado y será salvo. Y en Lucas 24,
dice lo siguiente. Dice 46, versículo 46, capítulo 24. Versículo 46, dice: y les dijo Dios, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí quiero parar un momentito donde dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. O sea, que quiere decir entonces que dentro de las buenas nuevas que el creyente va a hablarle a la humanidad, hay que hablar acerca del arrepentimiento de pecado. Gloria a Dios. Y eso es lo que hoy últimamente ha estado limitándose un poco. Si vemos alrededor, podemos observar que las iglesias, las grandes iglesias se están llenando, porque el evangelio que le están llevando es uno de prosperidad, es uno de que Dios va a resolver tus problemas, es uno de que si vienes a los pies del Señor vas a ser bendecido, vas a prosperar y el Señor te va a libertar de todo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor sí bendice. Pero nos estamos olvidando, o se están olvidando muchas denominaciones pentecostales, muchas de ellas evangélicas, se están olvidando del arrepentimiento y el perdón de pecado. Gloria al Señor. Ya prácticamente casi no se escucha hablar acerca de las profecías que encierran la venida del Señor. Gloria a Dios. Y se habla mucho de mensajes con matices humanistas, en las cuales se habla de que tú tienes la fuerza para poder realizar las cosas, de que se habla de esa autoestima, de elevar esa autoestima tuya. No está mal, hermano, no me malentienda, no está mal, pero cuando el evangelio se moldea en base a esos tipos de mensajes solamente y se olvidan de la sana doctrina, hay un peligro, porque estamos creando hermanos que se aferran a las cosas materiales todavía. No sé si ustedes me pueden entender. Entonces, cuando le hablamos acerca de que hay unas profecías, de que van a venir un juicio, de que hay unas cosas que se tienen que cumplir, dicen: no, eso no puede ser. El Señor es amor, ¿y cómo va a traer tanta guerra? Porque se le ha enseñado de una manera errónea desde el principio. Yo no estoy diciendo que nuestra iglesia es así, amén. Solamente estoy viendo lo que está pasando a mi alrededor. Gloria al Señor. Bien, pero nosotros, esta iglesia que se encuentra aquí, es una iglesia que está preparada. No me malentiendan. ¿Ok? Muy bien, pues entonces, como dice en Lucas, el evangelio, las buenas nuevas tienen que encerrar arrepentimiento, tienen que encerrar perdón de pecado, gloria a Dios, para que podamos ser lavados por la sangre de Cristo y ser parte de las promesas que se cumplirán. Gloria a Dios. La novia dice: ven. Muy bien. Vamos a entender una cosa, esto rapidito por aquí. Imaginémonos que nosotros separamos unas vacaciones de antemano, 6 meses, 8 meses, y separamos unas vacaciones tal vez en Culebra. ¿Quién ha ido a Culebra? Es bonito, ¿verdad que sí? ¿Quién le gustaría ir a Culebra nuevamente? O vamos a poner un ejemplo a Disney, o tal vez, qué sé yo, a Roma, Grecia, tal vez, qué sé yo, España. La cosa es que usted separó un viaje, separó unas vacaciones ya de antemano, ya las compró, tiene su ticket tal vez, la tiene guardadito. Y entonces usted no haya el momento de que la hora llegue, que usted vaya para esas vacaciones, porque quiere ir a las vacaciones, ¿cierto? Gloria al Señor. Pues entonces anhelamos que ya ese día
esa hora, esa fecha llegue para poder ir al lugar y disfrutar con nuestra familia o solo, etc. Pero mire, de esa misma manera, el libro de Apocalipsis acaba diciendo, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Ese mismo anhelo que de alguna manera podemos tener humanamente, hay unas vacaciones, es ese mismo anhelo, o más, o mejor, el mismo anhelo de desear que el Señor vuelva nuevamente. Gloria a Dios. Y esa frase es la que tiene que estar en la boca del creyente. Gloria a Dios. Y nos tenemos que alimentar de que Señor, ven ahora. Gloria al Señor. Pero hay veces que tenemos miedo a veces en decir eso. ¿Por qué? Porque pensamos en lo que podemos dejar de alguna manera, humanamente pensando. ¿Bien? Por eso es que es importante que nosotros sigamos madurando espiritualmente, que podamos seguir creciendo en el Señor, que podamos seguir estudiando la palabra, porque por medio de la palabra es que podemos conocer mejor la personalidad de Dios. Gloria al Señor. Pues entonces, ¿quién se quiere ir a unas vacaciones eternas? Vida eterna. Con el Señor, con nuestro Creador. Gloria al Señor. Ese tiene que ser nuestro horizonte. Ese tiene que ser nuestro anhelo, nuestro único anhelo. Gloria a Dios. Todo lo demás que venga por añadidura. Pero nuestro único anhelo debería ser, o tiene que ser, no sé cómo usted lo quiera tomar, que el Señor vuelva a recoger su iglesia. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tal vez la razón de esta falta de deseo sería que aún no entendemos nuestra salvación, puede ser. Yo no te puedo decir que a lo mejor yo estoy en pecado y por eso yo no quiero que el Señor venga. No, posiblemente es que tal vez no entendamos un poco de qué vale, cuánto valor tiene la salvación. ¿Bien? Todavía pensamos que seremos parte de este cuadro que encierra Apocalipsis. Pero Cristo murió para que tengamos vida eterna, hermano. Y yo quiero entonces traer unos pequeños conceptos básicos, sencillitos, nos vamos rápido, acerca de lo que es entonces el arrebatamiento, que es la doctrina del arrebatamiento. ¿Y cuál es la segunda venida de Cristo? Son dos eventos totalmente diferentes, hermano. Dos eventos que no son para nada, ni por tiempo, ni por nada, ni por ninguna característica igual. Dice, vamos a comenzar con el arrebatamiento. En 1 Corintios, y vamos a ir para allá. En 1 Corintios, capítulo 15, un pasaje muy reconocido. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice: Gloria a tu nombre. He aquí os digo un misterio. Mire cómo comienza. Un misterio, no un secreto. Un misterio. Lo que significa que se va a revelar. Un secreto nunca se revela. He aquí un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. O sea, lo que quiere decir es que va a haber una generación en la cual no va a hallar una muerte natural. Va a haber una generación en la cual va a ser arrebatada, gloria a Dios, o va a ser transformado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, rápido. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Gloria al Señor. Ok, quiere decir que hay una promesa. Ya estamos entendiendo entonces un poquito lo que es el Apocalipsis como un evangelio, como un quinto evangelio. Hay una promesa. No todos vamos a dormir, pero sí todos vamos a ser transformados. Gloria al Señor. Pero ahora, ¿cuándo va a ser ese momento? ¿Cuándo
va a ser ese momento. Vamos a pasar entonces a Primera de Tesalonicenses. A Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Estamos estudiando con todo. Mentira. Algo sencillito, light. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. Y hay algo bien peculiar. Los que vamos a ser arrebatados, vamos a encontrarnos en el Señor en las nubes, no en la tierra. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que el arrebatamiento, el acontecimiento del arrebatamiento va a suceder en el cielo. Sin embargo, la segunda venida de Cristo va a ser en la tierra. Jesús va a tocar tierra. Para más decirle, el monte de los olivos. Bien, vamos a ir rapidito. Para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. En un abrir y cerrar de ojos. Ahora, el regreso de Jesús va a ser en la tierra. Veamos Hechos, capítulo 1. Rapidito por aquí. Hechos, capítulo 1, versículo 11. Dice: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, lo que está diciendo es el momento de la ascensión de Jesús. Lo que está diciendo es que así mismo como Jesús está subiendo, así mismo va a bajar. Ok, pues entonces vamos a Zacarías. Zacarías capítulo 14. Versículo 1. Zacarías capítulo 14, versículo 1. Dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y será saqueada, las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, escuche bien, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. ¿Qué va a pasar cuando los pies de Jesús toquen el monte de los olivos? Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y ese valle va a ser el escenario de la batalla del Armagedón. Pero no quiero entrar mucho en eso. Lo que quiero es que usted entienda cuál es la promesa, qué es lo que encierra el libro de Apocalipsis. Es algo sencillo. Muy bien, pues entonces entendemos que en la segunda venida de Cristo va a ser en tierra y el arrebatamiento va a ser en los aires. Otra distinción es lo siguiente. Mateo 24:30, en la segunda venida de Cristo, en Mateo 24:30 dice que todos le verán en la segunda venida de Cristo.
Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ese es el versículo 30 del capítulo 24 de Mateos. Pero el 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna anudará su resplandor. O sea, ¿qué quiere decir? Que luego que pase la tribulación, los 7 años, va a venir Jesús con poder y gran gloria de las nubes. Amén. Gloria a Dios. El arrebatamiento. El arrebatamiento dice que es antes que comience la tribulación. Volvemos otra vez a 2 de Tesalonicenses. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Dios. 2 de Tesalonicenses, Gloria. capítulo 2, versículo 3 al 8. Dice lo siguiente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí está hablando, hermano, de que Jesús no vendrá. Antes de que Jesús venga, tiene que haber una apostasía y el hombre de pecado. Gloria al Señor. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes, os decía esto? Y ahora, escuchen, y ahora ustedes, vosotros sabéis lo que lo detiene. Ok, muy bien. Está hablando lo siguiente, hasta ahora, esos versículos está diciendo que Jesús no va a venir sin antes que ocurra la apostasía, que estamos en un tiempo de apostasía, y sin que antes venga el hombre de pecado, el anticristo, que va a gobernar el mundo por 7 años. Antes que Jesús venga, tiene que pasar eso. Pero ¿qué pasa? Antes de que venga el hombre de pecado, tiene que pasar ahí. ¿Qué es lo que dice? Porque ya está en acción. No, versículo 6. Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene. Ya ellos sabían qué es lo que detenía al anticristo, al hombre inicuo. Ya lo saben, qué es lo que detiene. A fin de que se manifieste a su debido tiempo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Escuche bien, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará. Lo que significa entonces, ¿quién es el que impide que se manifieste el hombre inicuo? La iglesia. Pues entonces, quiere decir que hay que sacar del medio a la iglesia para que el hombre inicuo se manifieste. Lo que quiere decir que la Biblia me está diciendo a mí que el arrebatamiento es bíblico, de que existe un arrebatamiento. O sea, iglesia, le estoy diciendo que hay una esperanza. Cuando nosotros decimos que somos salvos, es porque vamos a ser salvos. El arrebatamiento es sinónimo de la salvación que vamos a obtener. Gloria al Señor. No vamos a pasar por la gran tribulación, ni tan siquiera por un pelito, porque antes de que comience, la iglesia tiene que ser arrebatada. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo estoy leyendo, tratando de creerlo lo más claro posible. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Repito nuevamente aquí sencillito, Jesús no va a venir. La segunda venida, ese toque de los pies de Jesús al monte de los olivos, no va a ser realizado. Antes de eso, tiene que pasarle la apostasía y que se manifieste el hombre inicuo.
Ese hombre inicuo, que es el anticristo, tiene que gobernar por 7 años. Y entonces Jesús viene. Pero antes que se manifieste este hombre inicuo, tiene que ser sacado del medio, ¿quién? La iglesia. Es ahí donde nosotros tenemos que aferrarnos y decir: ven, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ese tiene que ser nuestra gasolina. Ese tiene que ser nuestro deseo de ir de vacaciones eternamente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos y no sacarlos de ahí. Gloria al Señor. Finalizando, dice aquí Apocalipsis 19:13. ¿Qué dice en Apocalipsis 19:13? Gloria al Señor. Apocalipsis 19:13. Este no es el arrebatamiento, sino que es la segunda venida de Cristo. ¿Cómo será entonces? ¿Cómo será ese resplandor cuando pasa la tribulación y en el cielo hay señales y el sol se oscurece y la luna ya no va a dar su resplandor? 19:13. ¿Qué dice? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ese es Jesús. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Gloria a Dios. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Gloria a Dios. Lo que significa que va a haber una gran destrucción. Jesús va a ser vencedor. Todas las naciones, en aquel momento, en aquella batalla del Armagedón, ese valle que se va a abrir en medio de los montes de los olivos cuando se rompa, esa gran batalla es donde las naciones le van a hacer la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá. Gloria a Dios. ¿Acaso eso no es una buena noticia? Amén. ¿No es una buena noticia para usted? Eso no lo es. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Mas sin embargo, algunos con los cuales yo he hablado, me dice: sí, pero es que la iglesia no puede ser mejor que la nación de Israel. Tiene que pasar por algo. Pero miren, ¿qué dice la Biblia? Yo no. Primera de Tesalonicenses, volvemos nuevamente a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1:10. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, escuchen, quien nos librará de la ira venidera. Quien nos librará de la ira venidera. Esa ira venidera es lo que va a venir pronto. Pues Dios, Jesús, nos va a librar de eso. Les repito, ¿eso no son buenas nuevas para usted? Amén. ¿Eso no da esperanza y ánimo de seguir firme en la fe? De seguir siendo parte de la promesa de Abraham que será cumplida en Apocalipsis. Amén. Pero vamos a un segundo versículo. En el capítulo, ahí mismo, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
No va a haber tribulación ni gran tribulación que toque la iglesia, hermano. Eso no son buenas noticias. ¿No lo es? Gloria a Dios. Seguimos. Vamos, acompáñame a Proverbios, Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de esto? Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Dice, versículo 8. Proverbios capítulo 11, versículo 8. Contundente. El justo es librado ¿de qué? De la tribulación, mas el impío entrará en lugar suyo. Hermano, no hay algo más claro. Se lo voy a repetir. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en su lugar. Gloria al Señor. Finalizando esta parte. Lucas 24, 22. Lucas 24, 22. Perdóneme, Lucas 22, 34. 22, 34. Dice. Amén, gloria a Dios. Mirad, que también por vosotros mismos, perdóname, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, mentes, pensamientos, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Les está diciendo, les está exhortando Jesús mismo, le está diciendo, tengan cuidado que no se envuelvan con lo que el mundo les da. Tengan cuidado que no se envuelvan. Y venga de repente sobre ustedes, si se envuelven, aquel día. ¿A qué se refiere con aquel día? La tribulación, la gran tribulación. Gloria al Señor. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo. Miren la clave. Yo he dicho anteriormente, pero miren la clave esto. Qué fácil. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis dignos, que seáis tenidos por dignos de escapar. Y el escape de nosotros se llama arrebatamiento. Jesús es nuestro escape, gloria a Dios. Digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. O sea que quiere decir que para que seamos tenidos dignos de escapar en el arrebatamiento y encontrarnos a nuestro Señor en los aires, como dice la Biblia, tenemos que mantenernos firmes orando. Orando. Es difícil hacer eso. Gloria al Señor. Aleluya. Pues entonces, hasta ahora podemos entender lo que encierra de manera básica el libro de los Apocalipsis. Sí, hay calamidad. Sí, hay juicio. Sí, hay destrucción. Pero antes de que comience la destrucción, la iglesia va a estar con el Señor. La iglesia va a estar con el Señor. Y quienes van a estar aquí recibiendo todo ese juicio se les llama moradores de la tierra. No son creyentes, son los moradores de la tierra. Gloria al Señor. Ahora concluyo. Los evangelios concluyen, los 4, con la gran comisión. Predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, hermano. Sin Él no seremos partícipes de la promesa. Esa promesa original que Dios hizo a Abraham, que nosotros somos parte de esa promesa, hermano. Gloria al Señor.
Esa promesa que será cumplida en el libro de Apocalipsis y que está detallada. Y que en ocasiones la Biblia dice el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Por eso es que es importante que podamos madurar en el Señor para poder entrar más profundamente, más íntimamente con Dios y poderlo entender mejor. El Espíritu Santo revela el pensamiento de Dios. Gloria al Señor. Y estamos en un culto que es de evangelismo. Gloria a Dios. Y yo traigo esto porque es bien importante que usted entienda qué es lo que usted le va a decir a aquella persona que lo rodea a usted. ¿Qué tipo de mensaje es el que usted le va a decir? ¿Que Dios va a arreglar tu situación de vida? Posiblemente. Posiblemente. ¿Qué tú le vas a decir a aquella persona que te rodea, que tú quieres evangelizar? Mira, déjale las cosas al Señor. El Señor te va a curar. Obviamente el Señor tiene poder. Es el mismo hoy, mañana y siempre. Siempre. Pero ¿qué tipo de mensaje es el que tú le estás diciendo al que te rodea en el trabajo, en la escuela, en tu familia? Aquí es algo claro y contundente, hermano. En la boca del cristiano debería de haber un mensaje, una frase. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ahora, yo anhelo verdaderamente que venga. Yo anhelo que venga ya. Gloria al Señor. Ese es el mensaje que realmente estamos enviándole al que está al lado de nosotros. El mensaje de arrepentimiento. No es que vengamos otra vez como en los años 1920. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo ¿cuál es tu convicción? ¿Por qué tú estás aquí hoy dedicándole tiempo a Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Qué tú esperas? ¿Tú esperas prosperidad? ¿Tú esperas que, vuelvo otra vez y repito, que se resuelva un problema? ¿O que tú seas próspero en tus metas personales? ¿Por eso tú estás aquí? ¿O tú estás aquí porque tú realmente esperas, estás velando como las vírgenes prudentes el regreso del novio? Ese es el mensaje que yo quiero traerte, que haga una pequeña introspección en tu vida, hermano. ¿Bien? No podemos vivir conforme a lo que este mundo ofrece, como dijo Jesús. ¿Bien? Dios restaura nuestra dignidad, eso es innegable. Dios la restaura y nos bendice, pero no podemos olvidar el ministerio de la reconciliación. No podemos olvidar que nosotros estamos aquí para reconciliar al mundo con Dios. Gloria a Dios. Eso es bien importante. Pero ahora, ¿cómo estamos reconciliando al mundo con Dios? ¿Qué le estamos diciendo? Gloria al Señor. Que comienza con arrepentirme y alimentar nuestra fe con la esperanza eterna y no en la fe de una autoestima y prosperidad. La fe tiene que ser alimentada con las cosas eternas. La fe tiene que ser alimentada con lo que nos espera en la vida eterna con el Señor. No puede ser alimentada con lo que hay en este mundo. No podemos embriagarnos en un sentido figurado. O sea, no podemos engordando de las cosas de este mundo. Tenemos que alimentarnos de las cosas espirituales. ¿Qué es mi futuro eterno? Y es ahí donde yo los dejo a ustedes. Bien, tenemos que siempre, todos los días, recapacitar, orar al Señor y que esta hermosa frase no se vaya de su boca. Ven, Señor Jesús. Que el Señor le bendiga.